Bienvenidos al curso de análisis matemático y vamos a continuar desarrollando el tema de funciones derivables, segunda parte. Entonces, en esta oportunidad vamos a terminar de demostrar el teorema que habíamos iniciado en el video anterior y habíamos dicho que si nosotros tenemos dos funciones f y g definidas en un intervalo abierto a b en los reales, y tenemos un punto x sub 0 perteneciente al intervalo AB, tal que f y g son derivables en ese punto, son derivables en x sub 0, nosotros queremos demostrar en esta oportunidad que entonces la derivada del cociente, el cociente va a ser derivable, ¿ok? Y la derivada del cociente no va a ser otra cosa que esto por esto menos, vamos a escribirlo así, f de x sub 0 por g de x sub 0, todo eso entre g al cuadrado de x sub 0, siempre y cuando tengamos la condición de que la función sea distinto de 0, ¿ok? Siempre y cuando g de x sub 0 sea distinto de 0. Nos faltaba la demostración de esta identidad, y la demostración de esto, al igual que todas las anteriores, descansa en la definición de límite. Entonces vamos a establecerla. Fíjense, la primera cosa es que uno por definición, esto que está aquí, esta función evaluada en el punto x sub 0, por definición no es otra cosa que el límite cuando x tiende a x sub 0, lo voy a escribir de esta manera, f de x entre g de x, todo eso menos f de x sub 0 entre g de x sub 0, todo eso dividido entre x menos x sub 0, ¿ok? Esa es la definición inicial. Ya aquí yo estoy usando de una vez, o sea, la definición de esto, pero implícitamente yo estoy usando esto, que f entre g de x para cualquier punto x en el dominio de f y de g no es otra cosa que esto, ¿ok? Entonces, claro, cuando uno sustituye la definición de derivada aplicada al cociente, tenemos esta expresión, y ahora esta expresión se desarrolla, se multiplican las fracciones y se establece la doble C, y entonces realizando las operaciones correspondientes, ustedes pueden escribir o pueden expresar esto de la siguiente manera. Lo voy a escribir así, ¿no? Esto me va a quedar f de x por g de x sub 0 menos f de x sub 0 por g de x, todo eso entre g de x por g de x sub 0 por el factor x menos x sub 0, ¿ok? Y aquí el paso clave es sumar y restar un término. Entonces aquí nosotros vamos a sumar y restar el término, en este caso, f de x sub 0, g de x sub 0. F de x sub 0 por g de x sub 0. O sea, aquí sumo y resto la función f evaluada en x sub 0 por la función g evaluada en x sub 0. Fíjense que aquí tenemos un término cruzado, f de x, g de x sub 0, menos f de x sub 0, g de x, y en consecuencia el término que aquí me interesa sumar y restar es f de x sub 0 por g de x sub 0, ¿no? Lo escribo, esto es esto que está aquí chiquitico, ¿ok? Bueno, sumo y resto ese factor, y entonces ahora sí desarrollo cada uno de los factores. Si ustedes observan, desglosan la fracción y asocian un factor de estos con el que restamos y este factor de acá con el que sumamos de acá. Así que todo esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Eso lo puedo mirar
y me va a quedar igual a lo siguiente. Al límite, voy a escribirlo, es una sola línea, pero lo voy a escribir en dos partes para que ustedes lo puedan visualizar. El límite, cuando x tiende a x sub 0, por una parte me va a quedar g de x sub 0 dividido entre g de x por g de x sub 0 por todo el factor de las f. F de x menos f de x sub 0, todo eso entre x menos x sub 0. Me queda ese primer factor menos, ¿ok? En la otra, esto es una sola línea, pero lo escribo así. El límite, cuando x tiende a x sub 0, me va a quedar f de x sub 0, y aquí abajo me va a quedar el mismo factor que tengo acá. Lo escribo g de x por g de x sub 0, que multiplica ahora aquí a g de x menos g de x sub 0, todo eso entre x menos x sub 0. Y ahora sí, esto va a ser igual a lo siguiente. Usamos el hecho de que la función g evaluada en x sub 0 es distinto de 0. Por lo tanto, aquí estos dos factores se me cancelan. Usamos el hecho de que como la función, bueno, no se me cancela, podría cancelarlo, pero en verdad no me conviene. No me va a convenir porque quiero que aparezca el g elevado al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a usar es la continuidad de g. Fíjense que como g es derivable, g es continua, g de x sub 0 es distinto de 0, por lo tanto g de x también va a ser distinto de 0. Entonces cuando x tiende a x sub 0, aquí me va a quedar un g elevado al cuadrado. Pero cuando yo tome el límite, cuando x tiende a x sub 0 de todo este factor, esto me va a generar f'. Y aquí, esta es una constante, este me genera el factor g' evaluado en x sub 0, y aquí nuevamente por continuidad aparece el factor g al cuadrado. Entonces tomando límite, esto me va a quedar, aquí apretadito lo pongo, g de x sub 0 por f' de x sub 0 menos, acá me va a quedar f de x sub 0 por g' de x sub 0, todo eso, permítanme aquí apretadito, dividido toda esta expresión en el numerador, y en el denominador me quedaría g al cuadrado evaluado en x sub 0. Y allí tenemos entonces la demostración del teorema, ¿ok? Completa. Ya hemos visto que entonces el cociente de dos funciones derivables es derivable, y la derivada del cociente viene dada por esta expresión que tenemos acá, ¿ok? El otro resultado significativo en esta teoría se conoce como regla de la cadena, que es la composición de dos funciones. Entonces vamos a enunciarlo como un teorema. Teorema, regla de la cadena. La regla de la cadena me permite derivar la composición de dos funciones, y dice así. Este teorema se enuncia de la siguiente manera. Sea f una función definida de AB en R, ¿verdad? Vamos a decir y G sean f definida de AB en R, G definida en un intervalo CD en R, ¿verdad? Tales que yo voy a pedir, como siempre, que la imagen de f esté contenida en el dominio de la G. Esto es para que la composición de G con F tenga sentido, ¿ok? Y lo que dice el teorema es que si F es derivable en AB y G es derivable en el intervalo CD, ¿ok? Si f es derivable en AB y G es derivable en CD, entonces G compuesta con f de x es derivable, y además nosotros podemos decir
o nosotros podemos establecer que la fórmula de la derivada de la composición, vamos a escribirla de esta manera, no es otra cosa que g' evaluado en f de x por la derivada de la interna, que es f' de x. Esta es la famosa regla de la cadena que uno utiliza muchísimo en los cursos de cálculo y que a continuación vamos a demostrar. La regla de la cadena entonces no solo nos establece que la composición de funciones derivables es derivable, sino también nos dice cómo es esta derivada, cómo se calcula. La demostración. La demostración se realiza de la siguiente manera. Primero, permítanme definir una función, no sé, phi de h para h mayor que 0 de la siguiente manera. F de x sub 0, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. ¿Ok? Supónganse que, yo tomo un punto x sub 0 perteneciente a B, tal que en este punto yo tengo que mi función f es derivable. ¿Ok? Vamos a definir entonces esta función. Esta es una función que en verdad va a depender es del parámetro h. Y ahora nosotros nos damos cuenta, luego definiendo esta función así, es inmediato por definición que f' evaluada en x sub 0, que no es otra cosa que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre h, ¿verdad? Esto va a ser igual por el cambio de variable, hacemos el cambio de variable aquí entre h, no, perdón, entre me traicionó el subconsciente, entre x menos x sub 0, entonces hacemos el cambio de variable x menos x sub 0 igual a h, ahora sí, entonces esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, acá pongo h, y aquí entonces me va a quedar f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Pero esto no es otra cosa que la función que acabo de definir. Es la función, es esta señora que está aquí. Y entonces esto no es otra cosa que el límite de, permítanme escribirlo así, este señor phi de h entre h. Entonces lo que estoy diciendo es que esta derivada se expresa como el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. ¿Ok? En consecuencia, ¿ok? Uno puede entonces decir lo siguiente, que el límite cuando h tiende a 0 de ahora phi de h no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de phi de h entre h por h, ¿verdad? Pero esto no es otra cosa que el límite, digamos, o esto no es otra cosa de una vez que f' de x sub 0 por 0 y esto da 0. Dicho de otra manera, esta función que hemos introducido es una función continua. Esto implica que esta señora phi es continua. ¿Es continua en dónde? En 0. Eso es importante, ¿no? Ella va a ser continua en el valor 0. ¿Por qué? Porque la f es derivable. Entonces, eso está muy bueno. Y entonces, hay varias cositas también que podemos decir. La primera es que cuando esto vale 0, la función es continua, pero además podemos considerar dos casos, fíjense. El primer caso es que si la derivada, si f' de x sub 0 es distinto de 0, ahora, si nosotros consideramos este caso, por el análisis que hicimos anteriormente, esto va a implicar que el límite cuando h tiende a 0 de phi de h entre h tiene que ser distinto de 0.
Y como esto va a ser distinto de 0 y por continuidad, nosotros podemos establecer que dado epsilon mayor que 0, vamos a escribirlo por continuidad, tenemos que dado epsilon mayor que 0, existe un delta positivo tal que si módulo de h es menor que delta, si módulo de h es más pequeño que delta, nosotros vamos a poder establecer lo siguiente, que phi de h va a ser distinto de 0 si en esta región, ¿no? Siempre que h sea muy pequeño, sea mucho más pequeño que delta. Pero entonces, eso me va a permitir a mí decir lo siguiente. Ahora, yo cuando exprese esto, cuando yo mire, permítanme decirlo así, lo que pasa es que no sé si ahí se lea bien, G evaluado en F en X sub 0 prima, y permítame aquí, ahora, déjame escribirlo así, ahora, G de F prima evaluado en X sub 0, ¿verdad? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de g de f evaluado en o sea, g compuesta con f evaluado en x sub 0 más h menos g compuesta con f evaluada en x sub 0, todo eso entre h. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que hemos hecho es solamente aplicar la definición. Y ahora sí, nosotros entonces multiplicamos y dividimos esta expresión que está aquí. Fíjense, arriba y abajo lo dejo tal cual, ¿verdad? Permítanme escribirlo acá, pero acá pongo un corchete aquí, aquí pongo phi de h, la función auxiliar que introdujimos, phi de h, déjenme escribirla así apretadita, aquí coloco la función phi de h, esta h la muevo para acá, phi de h entre h, ¿ok? No sé si allí se lea bien, porque los marcadores no están escribiendo como yo quiero. Voy a escribir, insisto, phi de h entre h. Y acá, ay, no me gusta. Bueno, yo espero que se entienda la idea claramente. Estoy multiplicando y dividiendo por la función auxiliar que introdujimos, phi de h entre h. Y aquí en el cociente escribo f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Repito, escribo mi definición de límite, o sea, escribo la definición de derivada utilizando el límite para g compuesta con f. Y después acá multiplico por el factor phi de h, que es este mismo factor, aquí arriba y aquí abajo, y este lo dejé tranquilo, ¿ok? Entonces me quedaría esto de esta manera. Y una vez que tengo esto así, ya está listo, porque aquí usamos la continuidad de f. Permítanme escribir esto, quédense con esta línea, y lo siguiente sería argumentarlo así, como f es continua, ¿verdad? F es continua, entonces f de x tiende a f de x sub 0, cuando x tiende a x sub 0, ¿verdad? Y entonces toda la expresión que acabo de borrar, g de f prima evaluado en x sub 0, no va a ser otra cosa que g' evaluado en f de x sub 0 por la derivada interna, que no es otra cosa que f' de x sub 0. ¿Ok? Eso es en el caso de que el f' de x sub 0 sea distinto de 0. Ahora,
y ahí obtenemos obtenemos el resultado del teorema, ¿ok? Pero este resultado hasta ahora, bajo la hipótesis de que la derivada no sea nula. ¿Qué ocurre en el caso de que si f' de x sub 0 es igual a 0? ¿Qué ocurriría en ese caso? Entonces, en ese caso, yo vuelvo otra vez, me doy cuenta que el límite cuando h tiende a 0 de phi de h entre h, eso da 0. Y ahora usamos el hecho de que la función g es derivable. Ahora, vamos a decirlo así, como g es derivable, yo tengo que g es derivable, y entonces en ese caso, yo puedo ver que el límite cuando h tiende a 0, nuevamente, de g evaluada, lo voy a escribir así, lo voy a escribir así, g de f de x sub 0 más h menos g de f de x sub 0 entre phi de h, este límite existe. Y como este límite existe porque la función g es derivable, yo lo que voy a concluir en este caso es lo siguiente, que la función, permítanme escribirlo así, la función g de f evaluado, la derivada de esto, evaluada en x sub 0, va a ser igual, por un lado me está dando 0, y por otro lado, tengo que g' de fx sub 0 por f de prima de x sub 0 vale 0, porque estoy partiendo de que esto vale 0, y en consecuencia, como los dos dan 0, por un lado esto me da 0, por otro lado esto me está dando 0, conclusión, en ese caso, ambas expresiones tienen que ser iguales. Y con esto entonces tenemos completada la demostración del teorema de la regla de la cadena.